Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos productores agropecuarios que están iniciando la campaña gruesa en las próximas semanas, de cuáles son las entidades más convenientes para financiar la compra de insumos con las tarjetas específicas para este sector. Vamos también a hablar de las novedades que vienen incorporando los bancos en sus aplicaciones para teléfonos móviles y también vamos a conversar con el economista Hernán del Villar para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Yamila Escala. También nos está acompañando Agustina Martínez Bassi, con toda la información de bancos. Y al igual que el miércoles contamos con la presencia de Augusto Posleman en esta oportunidad, como hacemos todos los viernes, con recomendaciones de inversión para todos aquellos que están analizando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Gracias, Augusto, por estar. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos, como siempre, mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando sobre el robo de autos. ¿Cuáles han sido los modelos más sustraídos en el primer semestre de este 2018, Yami? Así es, informe de Iturán sobre 250.000 vehículos. Estamos hablando de zona AMBA, ciudad de Buenos Aires y gran parte del Gran Buenos Aires. Lo que tenemos en este caso es esta distribución, sí, que en base a las denuncias de los automóviles podemos traerles acá, presentarles cuáles son de los autos en esta zona mencionada más robados. Ustedes van a ver que no hay muchísima diferencia y ya podemos ir compartiendo la información. Pero bueno, de repente es importantísimo saberlo. Uno cuando elige el auto piensa en un montón de cuestiones, por más de que esto desde ya no sea determinante y tenga que ver con una realidad, que el 75% de estos autos fueron robados a mano armada. ¿Sí? Entonces, bueno, se ve que algunos de estos autos son más frecuentes en hechos delictivos. Y ahí están viendo el Fox, el 307, Meriva, el Gol, un auto muy vendido, y esto también habla del índice de participación, 206, el Peugeot, todos esos arriba del 2% en esta estadística. Y luego, ya pasando a una segunda etapa, tenemos al Chevrolet Classic, la Ford EcoSport, que bajó muchísimo el nivel de participación que tenía hasta ahora, la Gile, el Bora, otro auto muy utilizado por los delincuentes que también bajó participación, y el Golf. ¿Sí? Ahora, hablando de participación, de mano armada, de robo a mano armada y la participación, vos fijate, Alejandro, que hay un 50% de hechos delictivos donde participan 2 delincuentes. En el 24%, 3. En el 15%, 4. Y 5 personas en el 10% de estos casos reportados para robar un automóvil. Desde ya, el 25%, 24% aproximadamente fue en otro tipo de situación donde generalmente son autos más viejos que todavía pueden ser, o sea, más fácilmente robados de otra manera que no sea con un arma en la mano, obviamente por las cuestiones de seguridad sí que traen los automóviles. Entre las 18 y las 24, ¿sí? El horario donde más se registran hechos delictivos, martes y miércoles, los días que eligen los ladrones, y el 33% de estos casos analizados se dio en Ciudad de Buenos Aires. Lanús y La Matanza, las otras zonas también afectadísimas por el robo de automóviles, que continúa. Sí, ha bajado igual en los últimos 2 años, pero todavía obviamente sigue siendo un problema grave. Así es, el tema igualmente recae en la inseguridad, ¿no? Porque robar un auto, una casa, digamos, siempre estamos hablando del mismo tema, y obviamente de la cantidad de muertes asociadas a este tipo de hechos. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a brindar información, como les adelanté en la apertura, para todos aquellos productores agropecuarios que están iniciando la campaña gruesa en las próximas semanas. ¿Cuáles son los bancos más convenientes para financiar la compra de insumos con las tarjetas específicas para el sector?
Claro, y el tema de la semana son las tasas que cobran estos bancos para aquellos productores agropecuarios que compran sus insumos, los financian con tarjetas específicas del sector. Si les parece, las compartimos juntos en pantalla. Vas a ver cuáles son las entidades que ofrecen menores tasas, pero también quiero recordarte que todos los bancos ofrecen a tasa cero beneficios a pagar en distintos plazos para la compra de insumos para este sector agropecuario, ya sea maquinarias, pesticidas, todo lo que vaya a necesitar este sector. Si les parece, entonces, Nación, 46% es la tasa, un poco más arriba Provincia, 48%, Macro, 54%, Itaú, 54,5% y Comafi, 55%. Estamos hablando de la tasa que le cobra entonces el banco al sector agropecuario, ¿sí? Seguimos. Credit Corp, 55%, Industrial, 55,5%, Galicia y Santander Río, 56%, y finalmente la última, Banco Francés, 58%. Bueno, información que les puede permitir a los productores ahorrarse unos puntitos de tasa a la hora de financiar la compra de los insumos. Vamos a abrir la sección que dedicamos todos los viernes a brindarte algunas recomendaciones de inversión. Si estás analizando qué hacer con tu dinero, un escenario, Augusto, muy incierto. No es una tarea sencilla, ¿no?, brindar recomendaciones. No, pero está bueno, siendo volátil la cosa, sí. Te invito a enfrentar este desafío, a ver. Sí, no es fácil. Como dice Mario Blecher, que a mí me encanta la frase que tiene, lo que hay que tratar de hacer en este momento, lo que está haciendo el gobierno, digamos, es que la codicia le gane al miedo. Entonces estamos viendo unas tasas de interés realmente altas, sobre todo la que hemos visto este miércoles pasado, el tema de las LETES, ¿no? Tasas del 7% anual, parece No un está, poco el 7% mucho. en dólares, ¿no? En dólares anual, la algo verdad increíble, que inesperado, ¿no? Por ahí meses atrás. impensado. Entonces yo digo, para alguien que es conservador, que está pensando que, digamos, que en este periodo de 6 meses, 8 meses que quedan por delante, el riesgo de no pago, eso es bajo, la LETE claramente es el instrumento que más está rindiendo. Tiene una única desventaja, que es muy ilíquido, es un instrumento que hay que tener, es muy similar a un plazo fijo, ¿no? Prácticamente no tiene posibilidad de desarmarse antes del vencimiento, ¿no? Pero la verdad uno no espera, recordemos, ¿no?, el vencimiento es en los próximos meses, digo. Hay de 3, 6 y 9 meses. Durante el mandato, ¿no?, de Mauricio Macri, o sea que uno, la verdad es muy baja la probabilidad de que no se devuelva, ¿no?, el capital de este instrumento. Mucho menos si en estos días o próximamente vemos un acuerdo con el fondo que va a fortalecer justamente el programa financiero, debería tender a cero esa probabilidad. De todas formas, veo que estás recomendando una alternativa en dólares. ¿No estás confiando en el peso, Augusto? No, yo hablaba principalmente del dólar porque creo que la Argentina hoy está, o el inversor promedio en la Argentina, es lo que nos pasa todos los días a nosotros en nuestras oficinas. Con tasas del 60% en pesos, ahí no ves oportunidades para la codicia, justamente como hablabas hace unos instantes. Sin duda, pero vos sabés que en el día a día, Argentina es casi bimonetario, o sea, el dólar es como refugio y es psicológicamente algo que es muy difícil de vencer. Entonces como que la gente se queda más tranquila ahí. Yo sin duda que con un tipo de cambio de cercano a 40 y tasa del 60% tendría una porción, al menos una porción en pesos. Eso parecía incluso razonable antes. Augusto, a ver? Yo tendría por lo menos un 25% de lo que decido invertir, al menos un 25%. O sea, tu confianza en el peso tampoco es demasiado grande. No, porque las alternativas en dólares, yo directamente, si querés ya para una recomendación más si querés un poquito más arriesgada, yo ni siquiera iría a LETES al 7% en tan corto plazo. Yo esperaría que si Argentina tiene un acuerdo político razonable, tiene un acuerdo con el fondo y la devaluación termina dando sus frutos al principio del año que viene, para los sectores que se ven beneficiados, yo creo que la recuperación va a ser más significativa en los bonos de largo plazo, no tanto en los bonos de corto plazo. Entonces, quizás, ¿cuál te gusta en particular? A ver. Yo compraría, que es más conocido por ahí por el público minorista, que es el Discount o un Bonar 24. Son dos bonos de mediana duración, que si esto realmente se acomoda... El Bonar 24 es un bono que vence en 2024, el Discount es un bono que vence en 2033, ¿no? Sí, pero ambos empiezan a pagar capital antes del vencimiento. El Bonar 24 empieza a devolver capital en el 2019 y el Discount en el 2026. Es decir, adelanta el pago de capital, con lo cual su duración promedio es más chica. Entonces uno tiene que esperar hasta el vencimiento para recobrar su capital. No me dijiste, ahí estoy cómodo. Augusto, ¿qué opción te gusta en pesos? No, sin duda que son las LEVAX. Hoy no hay otro instrumento que le gane. Cuando las LEVAX termine, probablemente el programa financiero... Sus últimos meses de vida, supuestamente. Exacto. ¿no? Entonces ahí está habiendo demanda. No está teniendo problemas el central para renovar, sobre todo con estas tasas.
y es como que el mercado ha visto que esto se termina, todo está aprovechando lo último que queda, después van a venir instrumentos ya no tan cortos, ya va a ser más mediano y largo plazo. O sea, que aprovecharías este último aliento de las LEVAX. Lo estamos haciendo, sin duda. Una parte sí, como te digo, cada inversor es muy particular y el que no le tiene tanto temor hay que aprovecharla. Muy bien, bueno, con estas recomendaciones de Augusto Postleman cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar conociendo las novedades que vienen incorporando los bancos a sus aplicaciones para teléfonos móviles. Bueno, abrimos esta sección que todos los viernes dedicamos a entrar en profundidad en algún producto de seguros, algún producto financiero. Y hoy vamos a hablar de las novedades que vienen incorporando los bancos en sus aplicaciones para teléfonos móviles. Y para ello estamos con Eduardo Allende, que es gerente ejecutivo de banca digital y transformación del Banco Superviel. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muy bien, un placer. Y contame, ¿no? ¿Qué novedades incorporan ustedes en su aplicación móvil? Bueno, nosotros estamos incorporando muchas novedades. Principalmente le estamos abordando todo lo que tiene que ver con el reconocimiento facial. Ajá. Una nueva forma de poder autenticar a nuestros clientes a través del rostro, ¿no? Que es una forma distinta. ¿Por qué me estás hablando? A ver, en lugar del usuario, la contraseña tradicional, uno puede mostrar su cara. Claro, es así, es simple y sencillo. Nosotros tenemos que tratar de facilitar un poco lo que los llaman el engage, ¿no? La posibilidad de que los clientes puedan utilizar los medios digitales. Y bueno, usar tu cara es algo que hoy nuestros clientes o los sondeos que estamos haciendo nos piden, nos reclaman, que la cantidad de claves, usuarios que uno tiene son enormes. A veces tenemos anotadas las claves para no olvidarnos las claves. Entonces tratamos de alguna forma... un problema de seguridad también. Totalmente, ¿no? Que lo asumís, cada uno lo asume, ¿no? Yo tengo 95 claves distintas. O sea, tengo un lugar donde guardo mis claves para acordarme mis claves. Tiene que hacer una caja fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver cómo funcionaría entonces. La aplicación te pide, te toma una imagen de video de tu cara, ¿cómo funcionaría? Esto es muy sencillo. Nuestros clientes utilizan la app de Superviel móvil, donde al tocar un botón, les reconoce la cara, una sola vez hace todo el proceso de los gestos, ¿no? Porque ve la cara, es dinámico. Eso cuando te registras, ¿no? Exactamente, una sola vez, imagen. Lógico, ¿no? Digamos, como que eso se guarda y esa información, que son los vectores de tu cara, ¿no? Que te reconocen la simetría de tus ojos, tu nariz, tu boca, y unos gestos aleatorios se quedan registrados. Y a través de eso, después cuando vos querés ingresar a la aplicación, tocas el botón de la app de Superviel móvil, mirás la cámara y automáticamente entras a tus cuentas, tus inversiones, lo que quieras ver. ¿Y qué tipo de equipo se necesita para acceder a esta posibilidad? Mirá, los equipos que están en el mercado, básicamente todas las plataformas de Android y todas las plataformas de iOS o Apple pueden utilizar este tipo de servicios. ¿Cuánto tarda la aplicación en reconocerte? Tarda así una cantidad de tiempo X, me imagino. Ese fue un desafío. Ajá. Cuando empezamos con todo esto, dijimos, bueno, encontramos una beta de evitar que un cliente ponga más passwords y más contraseñas. Y después nos encontramos con que las imágenes son pesadas, entonces tardaba mucho. Claro. Entonces ya dejaba de ser el cuento feliz. Si yo voy a estar 2 minutos mirando la cámara, ya dejaba de ser algo bueno. Claro. Y ahí lo fuimos perfeccionando y es cuestión de 2, 3, 4 segundos Bastante rápido. Sí, bastante rápido. Y ahora decime algo, ¿podría alguien que tiene un hermano gemelo, su hermano podría ingresar a su cuenta? Eso es uno de los puntos que justamente nosotros estamos abordando. Como te contaba, digamos, esto reconoce vectores. Los gemelos generalmente tienen vectores parecidos. Un problema, ¿no? Es un tema. Depende de cómo te lleves con tu hermano, ¿no? Sí, yo espero que se lleven bien, pero la verdad que sí. Ese es un tema que lo estamos abordando ¿de dónde? De lo que se llama reconocimiento facial con la fase de movilidad, porque esto no es una foto. Claro. Esto es algo. Y vos pensás lo siguiente, el tema de seguridad es algo que realmente importa mucho, más cuando se trata de tus ahorros y de tus cuentas. Hay un montón de cosas que nos preocupan de la seguridad, pero cuando hablas de tus cuentas, de tus finanzas, es algo que vos valorás mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Mejorando todos los aspectos relacionados con la movilidad de ese video que te capta. Por ejemplo, son
cuestiones aleatorias. O sea, vos hoy haces 2 gestos. No estamos todavía muy conformes con esos 2 gestos. Queremos que haya uno solo. Claro. ¿Por qué lo vamos mejorando? Así todo, hoy nuestros clientes, la verdad que están muy satisfechos con la aplicación y en otros se nos ayudan a mejorarla. Muy bien, bueno, Eduardo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, muy interesante esto. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vamos entonces con esta novedad que hoy está disponible para los usuarios de aplicaciones para teléfonos móviles en los bancos. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Hernán del Villar. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, y frente a la perspectiva, ¿no?, de una inflación que se espera que este año supere el 40%, esta semana ya algunos sindicatos empezaron a reclamar una reapertura de las negociaciones salariales. ¿Cómo crees, ¿no?, que se tiene que plantar el gobierno frente a este tema? ¿Cómo crees que se debe manejar? Bueno, primero que con la suba del tipo de cambio de las últimas semanas hemos tenido un nuevo recrudecimiento de la tasa de inflación, ¿no? Septiembre pinta del orden del 6%, no menos. Veremos a dónde nos va llevando el tipo de cambio, la corrección del dólar. Y eso de nuevo ha cambiado cualitativamente las expectativas, porque estos que se esperaba ya para esta época una desaceleración de la inflación nos vuelve a traer un aumento de la tasa de inflación, nos vuelve a traer una caída del salario, nos vuelve a traer reclamos salariales lógicos, razonables, y esta es un poco la situación de hoy, ¿no? Entonces tenemos en el corto plazo, primer objetivo, estabilizar el tipo de cambio. Tenemos varios temas de muy corto plazo importantes, lo del presupuesto que se empieza a conversar ahora, aunque nos va a llevar un par de meses, la negociación con el Fondo Monetario tan importante y de corto plazo vencimiento de las LEBACs, ¿no?, que va a ser el Banco Central en la próxima semana con el tema de las LEBACs en este esquema, si mantiene este esquema de rescate donde hay muchos pesos que van a la economía o da algún cambio, ¿no? Entonces esas son las cosas bien de corto plazo. Además de eso nos queda la parte más de la economía real, digamos, ¿no? Aumento de la inflación, caída del salario y caída de la actividad. Eso es lo que hay que enfrentar. Entonces, en ese marco, este tema de la discusión salarial, vamos a ir viendo reconocimientos de incrementos salariales. Entonces, vamos a tener una nueva caída en estos septiembre, octubre y posiblemente cuando miremos noviembre, diciembre, los ajustes salariales un poco en consecuencia de estos reclamos y que diríamos deberíamos estar esperando una mejoría, un comienzo de recuperación del salario en noviembre y en diciembre. Como están planteadas las cosas, ¿no?, si se mantuvieran los acuerdos salariales que se firmaron meses atrás, en donde por ahí los acuerdos más favorables eran del 25%, estaríamos hablando, ¿no?, que en los mejores casos podría llevar a ver, si se mantuvieran, ¿no?, estos acuerdos, caídas del salario real superiores al 15%, ¿no? ¿Esto lo ves como algo justificable? No justificable y no va a pasar tampoco. La realidad es que vamos a ir viendo estos reclamos y aceptaciones tanto de las empresas privadas como del mismo gobierno. Y tenemos que estar esperando aumentos salariales a fines de año, así que termine el año con salarios de arriba de 30. Pasa que tenemos la inflación que va a estar arriba de 40. ¿no? Entonces, ¿te parece más razonable una caída más cerca del 10% de los salarios reales que de este 15 o más del que se está viendo ahora? Digo, nada es razonable, ninguna de estas cosas es razonable. Estamos en un momento de crisis y estas son las consecuencias de la crisis, ¿no? Es decir, acá sí lo que vamos a ver, que tiene su impacto, es que vamos a empezar el año próximo con un salario real deteriorado que se va a ir recuperando seguramente, va a haber aceptaciones o ajustes salariales como consecuencia de la inflación de este año a principios de año, entonces vamos a empezar el año con un salario real más bien bajo, que habrá empezado a recuperarse algo a fines de año, pero bajo, y eso va a ser un tema de actividad, va a afectar un poco la actividad al principio de año. ¿Hasta qué punto ves, Hernán, que esta caída del salario real que va a ser inevitable es producto de que el gobierno no ha avanzado lo suficientemente en forma profunda con la reducción del gasto público? No, yo creo que el tema fiscal es un tema central en la economía y es un poco, a lo mejor, madre de una cantidad de problemas que estamos teniendo.
pero estamos frente a una crisis cambiaria. Bueno, entonces, acá en Argentina sabemos lo del bimonetarismo, la gente piensa en ahorra en dólares, todo lo que sabemos. Y esto entonces, la suba del dólar, se ha duplicado el tipo de cambio, no era esperado, y esto trae una cantidad de consecuencias bien negativas para la economía. También creo que tenemos que destacar, sacando este corto plazo, que a lo mejor son 6 meses, 8 meses, no es tan poco, bastante convulsionados, con la caída del salario, la actividad, recién segundo trimestre del año que viene empezando a haber recuperación. Tenemos que tratar de mirar también que nos va a quedar una economía con una corrección bastante importante en 2 temas principales que tenía la economía argentina en los últimos años. Esto es el desequilibrio fiscal y el desequilibrio externo. Sí, ¿no? Estos desequilibrios van a tener más tipo de cambio y hay menos un costado actividad. positivo dentro de toda esta malaria. Digamos que nos va a quedar esa economía. En el medio, contra eso, tenemos que pasarlo esto ahora, ¿no? Que para todos va a ser bastante delicado pasarlo y se va a ir pasando cumpliendo distintas etapas, ¿no? Pero tendría esa mirada, intentar mirar un poquito más allá del corto plazo, de los próximos meses y decir, bueno, nos quedará finalmente un poquito a las apuradas y un poquito forzoso esta economía donde una va a economía tener... más fortalecida. Bueno, y justamente siguiendo esa línea, vos estás haciendo este planteo muy interesante, ¿cómo lo percibiríamos los argentinos, ¿no? ¿Por qué, digo, más allá de la cuestión técnica, en qué nos fortaleceríamos? Y no, Más no, allá de lo específico. claro, ¿en qué? no, es que se va a poder empezar a ver una economía donde empiece a poder marcarse alguna recuperación de la actividad y de la inversión un poco más duradera, digamos, ¿no? Es decir, acá estamos muy pendientes, tenemos la creación de empleo, ¿no, Hernán? Y la creación de empleo, actividad, esto lleva empleo. ¿Por qué eso? Porque antes veníamos arrastrando tanto los problemas, tanto el tema fiscal, que generaba la expansión monetaria, el endeudamiento, todo esto que conocemos. Esto no se va a desaparecer rápidamente porque en el fondo el objetivo, como ustedes saben, el objetivo del 2019 es equilibrio del resultado primario. Nos quedan los intereses que van a ser cerca de 4 puntos del PBI, todavía hay temas, pero ya en otra perspectiva, digamos, ¿no? Eso es lo fiscal. Y en lo externo, porque estamos teniendo un desequilibrio permanente, es decir, nos faltaban también dólares. Digamos. Acá la economía, y hoy está todavía la situación, hoy la economía argentina tiene más demanda de dólares que oferta de dólares, del sector privado, digamos, ¿no? Entonces esto con más tipo de cambio y transitoriamente menos actividad, es algo que si miramos la historia argentina, con este tipo de cambio real que tenemos ahora, de 38, la Argentina tenía superávit de cuenta corriente. Digamos, y tenía superávit comercial de arriba de 10.000 millones de dólares. Digamos, ¿no? Es otra economía. Yo creo que a partir del año que mitad del año que viene vamos a empezar a ver, y yo creo más claramente después del tema electoral, después de las elecciones hacia el 2020, vamos a tener otra economía, digamos, y por un minuto estoy dejando vaca muerta, que es otro tema que se viene porque uno va viendo que ya se empezaron a dar los pasos, no son solamente promesas, ¿no? ¿Y cuán importante va a ser cómo se distribuya el costo del ajuste? ¿Quiénes paguen? Digo, más allá de que se sabe, ¿no?, quién es el principal afectado de determinadas medidas, pero digo, ¿cuán importante va a ser eso? Si nos queda un minuto, Hernán, para ir cerrando. Bueno, acá tenés lo primero es que con tipo de cambio más alto, tipo real más alto, tenés los sectores más de productos transables o fabricantes sustitutivos de transables van a ser más beneficiados que el resto, digamos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y después, los beneficios de una menor inflación, que digamos, como sabemos, el costo, quién paga la mayor inflación, esto va a generar esta mayor capacidad incluso de crédito, etcétera, a partir de ahí, ¿no? Pero primera gran división, transables versus no transables, sería lo primero que deberíamos estar mirando como ganadores y perdedores de estos cambios de precios relativos tan marcados que vamos a tener. Hernán, muchas gracias. Gracias. Nos vamos con este análisis de Hernán del Villar que nos deja un mensaje optimista en medio de las dificultades que estamos atravesando respecto a la posibilidad de una economía que tras las elecciones del año que viene pueda crecer en forma vigorosa hacia el futuro. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.